Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Continuamos charlando con el doctor Apolonio de la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP. Doctor, tengo en este momento unas preguntas que realizarle con respecto a todo este tema de la energía, energías renovables. Por favor. Si nos permite, le vamos a hacer algunas preguntas. Una de ellas obligada y que nos va a esclarecer, nos va a ayudar a todos nuestro auditorio y a todas las personas que les agrade esta cuestión del cambio climático, de la energía, que está de bastante moda, diría yo. La pregunta obligada ¿es real el cambio climático, doctor? El cambio climático es un proceso que de forma natural el planeta ha tenido durante toda su historia. La atmósfera terrestre ha cambiado, ha variado y eso ha originado que los climas o el clima se altere, las temperaturas suban, las precipitaciones bajen y suban, etcétera. Eso no debe de sorprendernos. El cambio climático siempre ha existido en nuestro planeta. Lo que es sorprendente es el cambio climático abrupto que ha habido en los últimos siglos y específicamente en las últimas décadas. Esto es, la temperatura, por ejemplo, la precipitación y todas estas variables crecen y disminuyen con el tiempo, aumentan, llegando a un promedio. Sin embargo, en las últimas décadas sobre todo, estamos hablando de la época de la Revolución Industrial para acá, se ha observado un sostenido aumento en la temperatura del planeta. Este aumento no se puede explicar con base en los modelos y en lo que determina el clima en el planeta. ¿Quién es quien determina el clima en el planeta? Pues el Sol, la interacción Tierra con Sol. Entonces, algunas veces el Sol tiene mayor actividad, otras veces tiene menor actividad y eso hace que la temperatura del planeta tenga fluctuaciones. Sin embargo, aún considerando eso, la temperatura media del planeta en las últimas décadas se ha incrementado de manera muy abrupta. Entonces, la única explicación a esta forma abrupta de incremento de la temperatura es que el humano está incidiendo sobre la composición de la atmósfera y sobre los procesos que dan origen a una temperatura. ¿Cuál es la explicación que se ha encontrado? Uno, que el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, es lo que está propiciando este aumento en la temperatura. Y con ello, el surgimiento de eventos extremos, temperaturas extremas, precipitaciones extremas, en lugares donde antes llovía poco, ahora ya no llueve, donde antes llovía, ahora llueve de forma torrencial, nevadas, bueno, este comportamiento atípico que tenemos ya casi para empezar la primavera aquí en Puebla y en México, ¿no? Unos fríos muy... Ha caído nieve aquí en la autopista México-Puebla, se tuvo que cerrar hace... Estos son algunos ejemplos de lo que podría ser el efecto de este cambio climático. Lo que sí no tiene discusión es que la temperatura media del planeta se ha incrementado de una forma abrupta en las últimas décadas. 2014 es el año que tiene una mayor temperatura de todas las décadas que se tienen registro. Mire, por supuesto que es alarmante, ¿no? Vaya que hay gente o hay personas que a lo mejor lo tratan de ignorar o algunos que simplemente lo ignoran o minimizar, pero por supuesto que tiene implicaciones, ¿no? Doctor, recuerdo mucho una lectura que hice en algún momento del doctor Víctor Manuel Velasco del Instituto de Geofísica de la UNAM, el cual la lectura hablaba acerca de la hibernación del Sol y lo menciona como un déficit de energía de hasta un 40% de radiación que proviene del Sol. ¿Este suceso podría producir eventos antagónicos al calentamiento global? Sí, claro. De hecho, por allá por el siglo XVI-XVII, hubo un momento en que la actividad solar bajó y eso hizo que el clima
que la temperatura se enfriara en nuestro planeta. Hubo algo así como una pequeña glaciación, la nieve volvió, recuperó espacio y llegó hasta las partes del norte de Europa, a cubrirlas completamente. Luego, hace 17,000 años, está la otra llamada pequeña glaciación, sí, en la cual la nieve bajó hasta Europa, hasta la parte central y baja de Europa. Entonces, es claro que nuestro astro rey, el Sol, nuestro dador de vida, tiene ciclos también. Están los ciclos de 11 años, por ejemplo, en el cual aumenta la actividad con las manchas solares y después disminuye. Es ciclo de cada 11 años, pero tiene ciclos aún más extensos, como puede ser esto. Entonces, quien determina cómo es el clima en nuestro planeta es el Sol, nuestro dador de vida. Pero lo que no ha estado contemplado es cuánto los humanos estamos afectando eso. La actividad humana puede ser, o los humanos podríamos ser tan pequeños que no afectaríamos eso. Sin embargo, el uso desmedido de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, tiene un efecto sobre el clima del planeta. Eso está demostrado con base en diversos estudios. No necesariamente habría que decir científicos, pero hay una correlación entre consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, y aumento en la temperatura. Claro que sí, de hecho hay estudios o hay informes que precisamente están detallando estas cuestiones, ¿no? Tal vez ejemplos muy claros para poder entender esto y que realmente sepamos que sí ocurre, son estudios que se han hecho, por ejemplo, en zonas en donde tal vez no son tan utilizados los combustibles fósiles y en otros países donde son utilizados de manera desmedida y realmente sí hay diferencias significativas, ¿no? Para poner en contexto, si nosotros nos preguntamos a nivel mundial de toda la energía que se consume en el mundo, que se produce, de toda la energía que utilizamos, llámese electricidad, llámese para el transporte, llámese para nuestras fábricas, etcétera, ¿qué porcentaje proviene de los combustibles fósiles, de petróleo, gas y carbón? La respuesta es más del 80% de la energía que se produce a nivel mundial proviene del petróleo, del gas y del carbón. Y de estos tres, ¿cuál es la que más se utiliza? Una sorpresa, el carbón. El carbón. El carbón es la que más se utiliza, es el elemento que más se utiliza para producir energía en el planeta. Claro, en México no tanto, ahorita vamos a hablar de México, pero por ejemplo en China, en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros lugares, en toda Europa se utiliza mucho el carbón. China tiene problemas muy grandes de contaminación por el consumo de carbón. Ahora, debemos de saber que en nuestro país hay una carboeléctrica muy grande. Si hay alguien de Guerrero que nos está viendo, está en Guerrero, se llama Petacalco. Ahí está la carboeléctrica más grande de México, produce bastante electricidad, pero quema carbón y eso contamina de forma terrible. Entonces, más del 80% de la energía que se produce en el mundo proviene de combustibles fósiles. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué ocurre para nuestro país? Sí, ¿Cuánto de la energía que se produce y se consume en nuestro país proviene de los combustibles fósiles? Bueno, el dato es el siguiente: más del 90% de la energía que se produce en el país proviene de los combustibles fósiles. En este orden, petróleo, gas y carbón. Ahora, puede decir, bueno, somos un país que produce combustibles fósiles porque tenemos petróleo, tenemos gas, etcétera. La pregunta es, ¿cuánto se consume? Claro, porque no es lo mismo, o sea, una cosa es lo que el país produce y otra cosa es lo que el país consume. Bueno, resulta que también más del 90% de la energía que consumimos en el país proviene de los combustibles fósiles. Esto es, consumimos mucho gas, mucho petróleo y carbón para producir nuestra energía, aparte de que producimos. ¿Cuál es la diferencia en este sentido? La diferencia es que México es un país que se encuentra en gran parte en la zona tropical del planeta.
esté entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio muy al sur. Nuestro planeta está, la mayor parte, las zonas industriales, las más pobladas, exceptuando Monterrey, está dentro de la zona tropical del planeta. Nosotros tenemos una gran insolación, tenemos gran capacidad de captar esa radiación. Nosotros tenemos otros recursos que otros países no tienen. Así es. Sin embargo, consumimos combustibles fósiles como si fuera lo único que tuviéramos. Es aquí, con lo que iniciábamos, es por eso que nuestro Centro de Estudios en Energía y Ambiente ha hecho un trabajo para que la gente se informe de esto. México podría producir la mayor parte de la energía eléctrica que consume a partir del sol y del viento. Y esa energía es muy segura, esa energía es como la de la Comisión Federal de Electricidad. Es más, cuando hay apagones, si uno está conectado a un sistema de energía productor del sol y del viento, no sufre el apagón, no se va la luz. Entonces, tiene grandes ventajas y cada uno de nosotros en casa lo podemos tener. Podemos llegar a tener uno de estos sistemas. No es tan caro como uno se pudiera imaginar. Entonces, una sugerencia es: tratemos de que aprovechar este tipo de energía. Hay una forma más, me parece importante decirlo, de aprovechar la energía del sol. Es la energía, a esta forma de aprovechar con celdas solares, con paneles solares, se llama fotovoltaica. Se puede aprovechar la energía también a partir de estos paneles, estas láminas, estos tubos al vacío para calentar agua, eso se llama fototérmica. La sugerencia a las personas que nos escuchan, a las personas que nos pueden ver, es en casa aprovechen y pongan estos calentadores de agua de tubos al vacío. Son eficientes, no tan caras y le van a ahorrar el 80% de consumo del calentador en gas. Mire, pues mire que nos está aclarando muchísimas cosas. Realmente sí es una cuestión que debemos de pensar a todo nuestro auditorio. Los invito a que sí hagan una reflexión importante acerca de esta utilización de estos recursos. Doctor, vamos a una pausa. A todos nuestros auditorios les recordamos nuestras redes sociales: Curiosciencias Radio en Facebook y Curiosciencias R en Twitter. Regresamos en un momento. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.